gracias al auspicio de Amigos televidentes, gracias por seguir con nosotros. Luego de la pausa, como les habíamos anunciado, estamos ya con los abogados. ¿Quiénes son los acusadores? En este caso, que lo habíamos tratado en un inicio, con la hermana de la víctima del delito, que lo habíamos explicado en un primer momento. Hoy vamos a conocer la parte jurídica, cómo avanza este proceso. Como lo manifestamos, este delito se registró el 10 de junio del 2017 en la ciudad de Yantzaza contra la humanidad de Mayra Naichap. Bienvenidos los abogados Yasmín Calva y Héctor Espinosa, quienes son la parte acusadora, ¿no?, de este caso. Primero queremos saludar con la abogada Yasmín. Si nos puede explicar un poco desde el ámbito jurídico cuál es el caso que ustedes han llevado adelante. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, sobre todo a la intervención. Siempre he dicho que es muy bueno y nutritivo poder prestar y estar en medio, sobre todo de la localidad, que pertenecen a Zamora Chinchipe y hacen comunicación desde Zamora Chinchipe. Entonces, iniciando eso, es evidente que para nosotros también ha resultado un caso nuevo el tema de femicidio. ¿Por qué? Las estadísticas del 2011 que realizó el INE y que denominó una encuesta sobre las relaciones familiares en el Ecuador y en Zamora Chinchipe, de manera desagregada han manifestado que 7 de cada 10 mujeres en Zamora Chinchipe son víctimas de violencia de género. Bueno, eso desde el 2011, pero de acá, ya en el 2007, lamentablemente, siempre hablando desde el dolor, diría yo, desde este dolor evidente de que en Zamora Chinchipe se registre un primer femicidio. Nosotros estamos convencidos que han habido casos anteriores, pero la legislación en el Ecuador, recién a partir del 2008, aprueba el Código Orgánico Integral Penal, incluye en esta norma el tema de femicidio. Entonces, más bien le doy el paso aquí a mi compañero y colega Héctor para luego poder ir desmenuzando la figura desde el día que nosotros hemos conocido este proceso. Abogado, bienvenido. Para explicarle a la ciudadanía qué abarca un femicidio, cuál es la diferencia de un homicidio. Bueno, ante todo quiero expresar un agradecimiento a los que dirigen este medio de comunicación y un saludo especial y agradecimiento a usted también por permitirnos tratar estos temas. Sumándome a las palabras de mi colega, debo indicar de que en realidad existe algunos puntos que pueden diferenciar sobre el femicidio y el homicidio. El homicidio, en términos generales y comunes, se podría decir, es aquella muerte que se provoca sin tener la intención de hacerlo, ¿sí?, con sus diferentes categorías y algunos adiantamientos que la ley mismo señala para estos casos. Pero el femicidio tiene una connotación o es una categoría un poco más determinada, más caracterizada en este caso, como es generalmente se ubica en la muerte a una mujer por las relaciones de poder. Más o menos por allí vamos entendiendo la diferencia entre el femicidio y el homicidio. También hay una diferencia de penas, ¿no?, en cuanto ya al juzgamiento de uno y otro delito. Sí, las penas por homicidio siempre van a ser inferiores, porque como le dije anteriormente, por las razones que le indiqué, y el femicidio obviamente que aparte de su categoría, con las agravantes también son superiores las penas, obviamente. ¿De cuántos años estamos hablando? Estamos hablando de 26 años. ¿Por femicidio? Por femicidio. ¿Y por homicidio? Dependiendo las circunstancias que puedan radicar en cada caso, considerando las atenuantes, las agravantes que puedan haber. Bueno, generalmente el homicidio está tipificado de 10 a 13 años. Es importante también uno hablar que en diferentes contextos que se han llevado los femicidios en el país, han sido varias las figuras que se ha tratado de encasillar referente a estos delitos. Por ejemplo, usted claramente dijo el tema de homicidio, también tenemos la figura del asesinato y el femicidio. Ya el doctor Espinosa mencionaba claramente la diferencia entre un homicidio y un femicidio, pero sobre todo hay que resaltar algo aquí súper importante en la vigencia ecuatoriana, sobre todo en este Código Normativo del Ecuador. El femicidio finalmente lo que diferencia de un homicidio, aparte de la pena, homicidio de 10 a 16 o 13 años,
Si me permite la normativa, me parece que en el artículo 144, en el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal, claramente le dice que el homicidio va a ser sancionado con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. El doctor Espinosa explicaba que deben haber varias circunstancias y contextos para que esta pena pueda ser menor o mayor. Pero el femicidio claramente establece que la pena es de 22 a 26 años. En este caso del femicidio que se ha registrado en Zamora Chinchipe, el Tribunal de Garantías Penales sentenció a 26 años. La pena máxima. De pena. Ajá, exactamente. ¿Por qué viene ahora su reclamo, podríamos decirlo así, en cuanto a esta apelación, o en qué se basa el defensor público para realizar esta apelación? Bueno, no sé ahí si más bien Héctor quiere explicar. Bien, en realidad es un derecho que la misma ley, la Constitución, garantiza a las partes procesales la igualdad de armas. Aquí existe un derecho que le asiste al procesado, el doble conforme o la doble instancia, un principio constitucional, el que le da o le permite interponer un recurso de apelación como cualquiera de nosotros hubiéramos recurrido, sea la parte ofendida o la parte procesada. En este caso nosotros tenemos una sentencia que de acuerdo a nuestras pretensiones son las que necesitábamos, son las que hemos pedido, no hemos recurrido, pero no así la parte procesada, viéndose con la sentencia que ha emitido el Tribunal Penal de Garantías Penales de Zamora Chinchipe, ha recurrido. Esta apelación está tramitándose, ahora tenemos en los próximos días, tendremos ya la audiencia de fundamentación del recurso de apelación. Entonces es un derecho que al procesado le asiste y en uso de ese derecho está cumpliendo los operadores de justicia también darle el trámite que corresponde a este tipo de causas. Muy bien, amigos televidentes, estamos dialogando con los abogados acusadores de este caso que en primera instancia ha sido ya sentenciado como femicidio por el Tribunal de Garantías Penales, con la abogada Yasmín Calva y el abogado Héctor Espinosa. Quisiéramos un poco explicar a la ciudadanía de qué se trata el femicidio que ha sido ya sentenciado en primera instancia. No sé con quién podríamos dialogar sobre los diferentes clases de femicidio, tenemos entendido que existen, ¿no? Sí, efectivamente. Antes de hablar de esto es importante recordar a la ciudadanía que el Ecuador es parte se ha suscrito a convenios de derechos humanos. Entonces el Ecuador ha suscrito la CEDAW. La CEDAW es una convención que se dio para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer. Sobre la base de eso, la normativa ha avanzado mucho y en esas observaciones que hace este organismo internacional le dice al Ecuador que debe adoptar un modelo o un protocolo latinoamericano en realidad sobre las muertes violentas que se dan a las mujeres. Y sobre la base de eso habla y menciona que hay varias modalidades de femicidios y entre esos femicidios habla de un femicidio íntimo y de un femicidio no íntimo. Entonces, y dice que un femicidio íntimo es el que generalmente se da entre las parejas, ¿no? Es decir, existe una relación de poder de pareja entre mi pareja sentimental, es decir, mi esposo, mi novio, mi conviviente, mi ex conviviente. Entonces ahí yo hablo de un femicidio íntimo. Hablo de un femicidio no íntimo cuando, por ejemplo, en las relaciones de poder mi jefe ejerce un poder sobre mí. Incluso habla de 11 modalidades delictivas, que bueno, de acuerdo al... claro, habla de 11 modalidades delictivas. Incluso dice que se puede tratar por femicidio cuando la persona X, por ejemplo, X, B, que están agrediendo, violentando a la persona Y. La persona X va en defensa de la persona Y. Y finalmente la que termina su vida es la persona X y no es Y. Entonces también podemos hablar de un femicidio. ¿Ya? Entonces también hay varias modalidades. Sobre la base de eso, finalmente lo que se ha sentenciado en Zamora Chinchipe, hablamos de un femicidio íntimo. ¿Por qué? Porque la teoría de fiscalía, la teoría de la acusación particular, ha logrado probar finalmente que hubo una relación íntima, hubo una relación incluso laboral y una relación de amistad.
Esas reúne han las sido... características entonces el caso Sí. y por ello el tribunal ha dictaminado esa sentencia, ¿no? Efectivamente. Muy bien, abogado Héctor, ¿qué es lo que se viene? ¿Cuándo tendrán otra audiencia para que la autoridad competente no se acepta o rechaza esta apelación? ¿Cuál es el camino a seguir? Bien, como le había dicho anteriormente, era un derecho del procesado recurrir de esta sentencia y la sala de la Corte Provincial de Zamora Chinchipe ha dado el trámite que corresponde. El 23 de este mes y año estamos convocados para una audiencia donde la parte recurrente deberá fundamentar su recurso y también vamos a intervenir nosotros. Luego de aquello, la sala dará su veredicto. Hay dos posibilidades: tenemos la confianza y tenemos la seguridad de que se ratificará la sentencia subida en grado, pero de no ser así, también existe otra instancia en la que puede recurrir cualquiera de las partes. Entonces esperamos saber aquel día que tendremos que asistir a esa audiencia. Después de aquello escucharemos el veredicto y de ello, si es que es necesario, habrá que recurrir hacer uso de la apelación, de la casación, que es un recurso que también nos quedaría, como también le queda a la otra parte en caso de requerirlo. A su entender, bueno, para culminar, abogado, a su entender, este caso se lo ha llevado con la prontitud deseada por parte de los acusadores, está dentro de los tiempos de los cuales debe actuar la justicia. Sí, podríamos decirle que sí, en realidad este caso inicia el día sábado 10 de junio del año 2017. Aún no se cumple ni un año. Aún no se cumple ni un año, estamos hablando de unos meses. En realidad, como se trata de un hecho flagrante como inició, la policía ha hecho lo suyo, la policía judicial también, la fiscalía, los operadores de justicia ha hecho lo suyo y creo que se ha respetado y se ha adecuado en los tiempos y en los términos que la ley señala para aquello. Hasta ahora no tenemos, al menos yo no tengo que decir que se haya tardado, se ha dado el tiempo que se necesita para esta clase de procesos. Abogada Yasmín, ¿algo que acotar? ¿Buscan ustedes de pronto sentar un precedente al sentenciarse este primer caso de femicidio en Zamora Chinchipe? Sí, bueno, efectivamente, acotando lo que decía el doctor Héctor Espinosa, es importante decir que nosotros estamos conforme sobre todo con un principio que se ha respetado, que es el principio de la celeridad procesal. Independientemente de los otros principios que se han dejado ver en este proceso. Hablar de femicidio, cuando yo dije, es hablar del dolor, porque en nombre del dolor y en nombre del olvido se han cometido las mayores injusticias que puedan existir. Sobre la base de eso, para Zamora Chinchipe, sentenciar un femicidio registra un precedente histórico, no solo en la parte normativa, sino también en la parte social. Eso es evidente y genera un llamado de atención a los diferentes niveles de gobiernos. Y cuando hablo diferentes niveles de gobierno, me dirijo específicamente a un gobierno provincial, a un gobierno municipal y a un gobierno parroquial, para que en la medida de sus competencias, de acuerdo al COTAP, adopten políticas públicas preventivas que garanticen el derecho humano a una vida libre de violencia. Y cuando hablo a una vida libre de violencias, yo me refiero específicamente a mujeres y a hombres, porque es evidente que ya no hablamos de estadísticas como yo lo había dicho que se dieron en el 2011. Es evidente que estamos a un hecho latente de una muerte, de un femicidio en Zamora Chinchipe, que no nos alegra de ninguna manera, sino que nos entristece, porque refleja y demuestra la violencia sistemática que sufrimos las mujeres. Estimado Paul, ya la hora lo decían en un artículo anterior, 60.000 denuncias por abuso sexual en Zamora Chinchipe. La hora en sus estudios había dicho que Zamora Chinchipe es la segunda provincia con un índice alto en denuncias. Claro, hablaba de denuncias de abusos sexuales en niños y niñas. Y más este femicidio, es evidente que no estamos adoptando una política pública preventiva. Entonces, sobre todo eso, que este caso nos llame a pensar y a repensar no solo a las instituciones públicas, sino también a los organismos, a las ONG, a los organismos intergubernamentales, a los medios de comunicación como ustedes, a pensar y sentarnos a debatir qué debemos hacer por Zamora Chinchipe y sobre todo por una sociedad donde hombres y mujeres ejerzamos plenamente nuestros derechos.
Muy bien, abogada, que agradecerle por su presencia. Abogado, también dejarle con su mensaje final dentro de esta entrevista que nos han solicitado para aclarar un poco este tema. Muchas gracias. Agradecerle por la intervención, por permitirnos informar, conversar estos temas de trascendental importancia para la provincia, para el país, para la sociedad zamorana. Estamos convencidos de que este caso va a terminar como requiere la acusación particular. Esperamos de que, como dijo mi compañera, uniéndome a las palabras de la doctora Yasmín Calva, es un llamado de atención para todos, llamado de atención para la sociedad, para las instituciones públicas y para las autoridades, para ir erradicando estos patrones culturales que se ha venido naturalizando este tipo de violencia en nuestro medio. Muy bien, Gracias. agradecemos al abogado Héctor Espinosa, también a la abogada Yasmín Calva, quienes son la parte que está encargada de la acusación en este caso, que ha sido ya juzgado como femicidio en primera instancia. Existe una apelación en el momento por la parte acusada, y bueno, si alguna de estas partes siente la necesidad de venir al medio a dar una aclaración, siempre estamos abiertos para que las dos partes den su versión sobre este caso. Queremos agradecerles por su sintonía, también a Nancy Naichap, hermana de la persona que lamentablemente perdió su vida dentro de este caso, que también estuvo con nosotros en la primera parte de esta entrevista. Amigos, esto es En Contexto a través de Televisión Católica Los Encuentros. Los esperamos todos los días a partir de las 6 de la mañana, su reprisa a las 13:30, y también agradecemos sus comentarios en las redes sociales. Será hasta la próxima.